Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo, conformado por Álvaro Alegre, Luis Gerardo Bustamante, Jimmy Tang, Alvin Ulloa y el que les habla, Alejandro Morón. El día de hoy vamos a explicar nuestra exposición, el cual vamos a presentar la aplicación del modelo Mandel-Fleming dinámico para la economía peruana en el año 2019. Primero, como introducción. Tenemos que el modelo Mandel-Fleming es un modelo económico que sirve como una extensión del modelo ISLM y describe a una economía abierta y la relación entre el tipo de cambio nominal y la producción de una economía a corto plazo, creado aproximadamente en los años 60 con el trabajo de Robert Mandel y Marcus Fleming, con la finalidad de mostrar cómo las políticas fiscales y monetarias, junto con la balanza de pagos, pueden mejorar algunos objetivos internos y externos con precios rígidos y dependen del tipo de cambio y del grado de integración financiera. Además que se agregó otra variable al ya clásico modelo ISLM, el cual es la variable de movilidad de capital. Y gracias a esto se dieron nuevos análisis y se evaluaron nuevas interpretaciones a los problemas económicos. En el estudio realizado se tiene principalmente como valor agregado la estimación del parámetro B, el cual se utiliza el modelo econométrico de el mínimo cuadrado ordinario, el MCO, además que también se utiliza valores en logaritmos tomados del Banco Central de Reserva del Perú, el Banco Mundial y la CEPAL, para explicar y simular la situación económica del país en el año 2019, haciendo justamente el uso de este modelo. Asimismo, se tomó en cuenta la revisión de literaturas y de diferentes autores para explicar el modelo y los supuestos necesarios. Entre los objetivos principales, el objetivo general, la estimación del modelo Mandel-Fleming dinámico para la economía del Perú en el año 2019. Y los objetivos específicos, la cual es determinar el impacto de la aplicación de una política monetaria expansiva, de una política fiscal expansiva y un mix entre ambas, la política fiscal contractiva y política monetaria expansiva en los años 2019. Iniciando con una parte del planteamiento del problema, tenemos que aquí el modelo Mandel-Fleming es compuesto principalmente por tres mercados: el mercado de bienes y servicios, el de dinero y el de divisas. En el ya clásico mercado de bienes y servicios, el mercado está principalmente representado por el Producto Bruto Interno, o el PIB, el cual el PBI es justamente la suma de los bienes y servicios finales que se producen en un país de forma anual. Estos mismos son producidos por los recursos de trabajo y de capital, donde ya se puede ver una clásica fórmula económica, el cual el C es, como pueden ver en el PPT, el cual es expresado por consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas, los cuales están divididos a su vez en exportaciones e importaciones. El consumo, que justamente es el consumo final, el cual es la unión del consumo privado y el consumo público, en donde el consumo privado es justamente el consumo de los hogares y de las instituciones privadas, mientras que el consumo público es de las instituciones gubernamentales. En el caso pues de la inversión, es justamente, como su mismo nombre es determinado, es la compra de denominados bienes de capital para generar réditos futuros por parte del gasto del gobierno, que es la demanda de bienes y servicios que cotiza el gobierno, considerando un presupuesto y cuánto debe gastar en las políticas públicas. A su vez, las exportaciones son las ventas de bienes y servicios producidos por el mercado local a, a lo largo, digamos, a los mercados extranjeros. Y el nivel de ingresos de las exportaciones es determinado por las ventas de estos mismos mercados extranjeros. Y las importaciones, pues que son los bienes y servicios de un país que son comprados del extranjero y que pueden ser sustitutos de los productos locales. Y bueno, continuando con el mercado de dinero, el cual es, por así decirlo, la representación de la curva LM en el modelo. Y depende de forma positiva a una renta nacional, en este caso un Y, pero depende de forma negativa a una tasa de interés real en el caso R. En esta parte pues se usa la teoría de la preferencia por liquidez keynesiana
la cual dice que la tasa de interés influye en la cantidad de dinero que tiene la gente a la hora de calcular el costo de oportunidad de tener dinero en físico en lugar de bonos que tienen intereses. Y el mercado de divisas, el cual es la cuenta financiera de flujo de capitales. Aquí es directamente proporcional a la tasa de interés local e indirectamente proporcional a la tasa de interés extranjero. Es en este caso donde la tasa de interés local sube los rendimientos a los activos del país local y son mayores a los del extranjero. Ahora doy pase a mi otro compañero. Buenos días, profesor. Continuando con lo que explicó mi compañero, a mí me ha tocado hablar sobre los supuestos. Básicamente, no hemos tocado ningún supuesto del modelo, casi todos siguen siendo los mismos, como por ejemplo el de economía abierta, que nos hablaba de la libre entrada y salida de capitales domésticos, capitales financieros domésticos e internacionales, la movilidad perfecta de capitales, que nos hablaba de una no discriminación de capitales financieros, tanto internacionales como domésticos, basados en el criterio de la paridad no cubierta de intereses, criterio que nos ponía, como ya sabemos, la ecuación de arbitraje, la cual nos decía que la tasa de interés doméstica era igual a la tasa de interés internacional más los tipos de cambio esperado. Que bueno, y sumados al supuesto de previsión perfecta, que nos habla de que los agentes económicos o policy makers generaban expectativas futuras acerca del tipo de cambio, igualando al tipo de cambio presente en cada instante de tiempo t, lo que agregándole a la ecuación de arbitraje convertiría el tipo de cambio esperado en un valor cero, dejándonos la igualdad de la tasa de interés doméstica idéntica a la tasa de interés internacional. Por otro lado, también tenemos los precios fijos, el tiempo continuo, que es un supuesto vital, ya que vamos a trabajar el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarios y linealizarlos posteriormente. También está el tipo de cambio flexible, donde no hay injerencia del PCR, y que este tipo de cambio se equilibra en el mercado. También tenemos el supuesto del PBI que se mantiene rígido a corto plazo y se ajusta a la demanda agregada lentamente. También está el supuesto de la oferta monetaria exógena. Las variables, como bien sabíamos, también se van a tomar logaritmos, menos la tasa de interés doméstica y la internacional. La excepción aquí está en la estimación paramétrica del parámetro beta. Se usó el método de mínimos cuadrados ordinarios para regresionar distintas series de tiempo que tuvimos en papers de investigación para poder así estimar el valor al que tiende esta variable beta para el caso peruano. Y cuando se comprobó los resultados con las investigaciones de esos papers que eran para Argentina, se pudo apreciar una tendencia similar. Eso se verá justamente más a detalle en la parte donde se explican las regresiones econométricas. Ahora lo dejo con mi compañero. Ok, continuando, me presento, mi nombre es Jimmy Tan y en este caso yo les voy a presentar lo que vendría siendo la parte de resolución del modelo o lo que vendría siendo la parte matemática o algebraica, que es explicar el modelo del Mandel y Fleming. Empezando, según la teoría ya explicada por Jiménez, para llegar al modelo Mandel y Fleming se necesitan determinar los brazos estables, inestables y las aeroclinas asociadas a ellos. Entonces, empezando por la matriz que se puede explicar de manera funcional, matriz funcional, perdón, vendría siendo un xt, flechita, puntito, es igual a una matriz A por el xt flecha más b flecha. En este caso tenemos como el xt puntito flecha sub t, perdón, vendría siendo los valores de st y yt que se buscan determinar, las dependientes, por así decirlos. En la matriz A, habiendo despejado todos los valores de xt, tenemos la matriz A y por el lado de B el resto, complemento, por así decirlo.
Otro punto importante vendría siendo declarar algunos supuestos, como vendría siendo el punto de silladura para el equilibrio en el que convergerá la economía peruana con los datos que se hallaron. Lo que vendría siendo, primeramente, a partir de la matriz A, la traza, se halla ello para determinar la determinante de la matriz A, que como supuesto, o bueno, como algo, requerimiento, perdón, vendría siendo que sea negativo, al igual que el discriminante tiene que ser positiva mayor a cero. Y para determinar el punto de equilibrio se reemplaza habiendo hallado un punto de equilibrio, llegando a esta ecuación simplificada. Continuando con la resolución del modelo en la parte de análisis cuantitativo, los datos y los parámetros, valores que puede ver a mi izquierda, de mi lado, vendría siendo valores que se explicarán después en la parte de simulación numérica. Entonces, de la ecuación que se halló de ST y YT con los valores y autovalores y los autovectores asociados a ellos, en tiempo cero, lo que se busca es determinar C1 y C2. Ahí se puede ver que es una función que depende de C, D, A y D, que son los autovectores asociados a los autovalores con los puntos iniciales inicial de la economía y los puntos de equilibrio. El objetivo de esto es determinar el brazo estable y el brazo inestable. Entonces, para determinar primero el brazo estable de la economía, vemos que la ecuación del C1, que se puede determinar si ven de este lado, la primera de la matriz, la ecuación del C1, lo que se busca es primero hallar el autovector C1, eliminando el valor explosivo asociado al lambda 1, que es el valor positivo, que es lo que hace explosivo a largo plazo, y volándolo a cero para eliminarlo, con lo que el C1 es igual a cero, y se hallan los autovectores de C y D con los valores iniciales de ST menos el S de equilibrio sobre el YT menos el Y de equilibrio. Reemplazando la ecuación inicial y dando a C1 igual a 1, se esos valores, solo quedamos con el lambda 2, que es el valor no explosivo, con lo que tiene que ser negativo también, por si acaso. Entonces, la dinámica de brazo estable se da por un ST y un YT asociados a solo C2 y el autovector y el autovalor no explosivo, perdón, que vendría siendo el número 2. Continuando, la ecuación del brazo estable entonces asociada al lambda 2, que es el no explosivo. Lo repito para redundar nuevamente porque es muy importante de aclarar. Entonces tenemos el ST menos el SE es igual a un YT menos el SE que nos da, menos el Y, perdón, que nos da los valores C y D, que podría ser explicado como el phi sobre el eta menos el lambda 2. Por último, la ecuación de brazo estable en la ensilladura de la economía, habiendo reemplazado con los parámetros que yo les dije, por ejemplo, vendría siendo en nuestro caso el ST es igual a un 29.61 menos 0.4554 YT. Para el caso del brazo inestable de la economía es muy parecido. Lo único que hacemos es hacerlo con los valores invertidos, ya no determinando el brazo. Ahora buscamos el valor explosivo a largo plazo que lo que haría inestable a esto, ¿no? Para eso se realiza el mismo procedimiento, pero esta vez con el lambda 1 positivo, lo cual nos llega a un phi sobre un eta, pero esta vez con lambda 1, ya no el lambda 2. Entonces la ecuación del brazo inestable en variables sería la que se puede ver como fórmula, pero lo que buscamos es con los parámetros que determinamos anteriormente, que vendría siendo el ST es igual a un menos 33.8055 más un 1.6054 de YT. Entonces, habiendo determinado los brazos de la economía de manera simplificada, vendría eso con los parámetros que puede ver a mi izquierda. También faltaría las aeroclinas que están asociadas a ello. En la ISLM es lo que se necesita. Las fórmulas, como pueden ver, no las voy a repetir, están ahí. Son allá a partir de los puestos de la agrega del mercado de dinero y del mercado de bienes y servicios. Entonces, en YT, que vendría siendo como el IS, determinamos que YT es igual a menos 1.9456 YT más 1.6932 ST más 33.4987 que vendría siendo como el intercepto. Y el ST, que es igual a 1.23727 menos 38.0922, perdón. Con eso ya tenemos los brazos estables, inestables, asociados a los autovalores y autovectores respectivos, y la IS y la LM. Ok. Continuando, pasamos a la parte de simulaciones numéricas. En la parte de simulaciones numéricas encontramos lo que vendría siendo los parámetros que le mencionamos anteriormente. Según los datos, los parámetros fueron según elegidos a partir de los
de las literaturas revisadas y de fuentes ya citadas que se puedan ver en el informe, encontramos en los parámetros, pero en el caso de las variables exógenas, como podría ser el stock nominal de dinero, el nivel de precios, la tasa de tipo de intercambio, el tipo de cambio internacional, el gasto público y lo que viene siendo el shock de importaciones, eso lo determinamos según fuentes del Banco Central, del Banco Mundial y de ACEPAL, por ejemplo. Pero todos esos valores estaban en su respectiva unidad de medida, ya sean millones de dólares, millones de soles, etcétera, por lo cual necesitamos hacer una transformación logarítmica como parte de los supuestos que todas las variables deben estar en forma logarítmica neperiana, con lo cual nos lleva a los valores de la derecha, bueno, a mi derecha en todo caso, que vendrían siendo los valores ya más reducidos, como puede ver. A los parámetros los mantenemos iguales porque esos no son afectados. Entonces, con estos valores lo que se busca es ya simularlo con las ecuaciones que di en la parte de la resolución del modelo, como hace unos minutos, que viene siendo la matriz A para determinar el punto de selladura lo más importante, como un supuesto importantísimo, que vendría siendo la matriz, a partir de la matriz A determinamos la traza y con ello la determinante, que en este caso podemos ver que es negativo, menos 2,09, y la discriminante que es positiva, 12,16, lo cual nos da un indicio de que es un punto de selladura, el punto de equilibrio como tal. En el caso de los autovectores y los autovalores asociados a ellos, encontramos los valores de A, B, C y D, y lambda 1 y lambda 2, para determinar el punto de equilibrio, y lo cual nos lleva a un 15,59 en el tipo de cambio nacional, tipo de cambio nominal, perdón, y para el caso de Y, que vendría siendo el producto real en equilibrio, vendría siendo el 30,78 por 68. Y los brazos de la economía, como mencioné ya anteriormente, vendría siendo este, el brazo estable y el brazo inestable, la IS y la LM, para no repetir porque lo dije hace unos minutos, pero que se puede visualizar en la pantalla. Ok, haciendo la simulación numérica de esto del modelo de la economía actual, que según los datos se nos puede dar, encontramos, entonces, continuando con las simulaciones numéricas, encontramos por un lado las simulaciones realizadas en el P-Plane, el software de Java. Encontramos como el punto de equilibrio que mencioné hace un ratito, que vendría siendo un producto real de 30,787 y un tipo de cambio en 15,59 más o menos, encontramos este punto de equilibrio. También se denota el brazo estable, como se puede ver en, en las líneas más o menos celestes, el brazo estable más o menos turquesa, y el brazo inestable, como se puede ver. Brazo estable con pendiente negativa y el brazo inestable con pendiente positiva. Lo que se puede notar es que, según la teoría mencionaba, si un punto se encuentra dentro del brazo estable, con el tiempo va a converger a un punto de equilibrio. En cambio, si está fuera, ya sea en el brazo inestable o fuera de ella, como se ven en las diagramas de fuerza, se va a encontrar repelida y nunca va a llegar a ello. Por ejemplo, si un punto se encuentra en el punto de equilibrio, con el tiempo se va a acercar al punto de equilibrio. En cambio, si el punto se encuentra por acá, por ejemplo, donde está el cursor del mouse, acá sigue las flechitas, va bajando y se va alejando. Entonces nunca llegaré a ello. Lo mismo se puede replicar en el caso del, perdón, en el caso del Excel, simulador Excel, en el cual se puede establecer el brazo estable, el brazo inestable como rojito, las eroclinas, la LM, que vendrían siendo, uy, perdón, la LM que vendría siendo esta línea pendiente vertical totalmente, y la IS, que vendría siendo esta más marroncita más o menos, y las diagramas de fuerza, digo, sí, las fuerzas dinámicas, que vendrían siendo como unas curvitas. Ahora sí, pasemos a la explicación de las políticas económicas. En este caso empezaremos con una política monetaria expansiva. A esto se debe una política monetaria, por ejemplo, si de repente el Banco Central se le ocurre hacer un shock, una inyección de dinero en la masa monetaria, haciendo una política monetaria expansiva para aumentar la masa monetaria y disminuir el tipo de cambio, como dice la teoría. Inicialmente la economía, que es el lado izquierdo, se encuentra por un punto de equilibrio con un 15,59 y un producto real de 30,78. La masa monetaria actual o stock nominal de dinero en este caso es 16,11. Por el lado derecho encontramos lo que pasaría si el Banco Central se le ocurre hacer un shock de política monetaria expansiva sin previo aviso, hasta sin anticipación, como le dice el supuesto que se mencionó al inicio. Encontramos que el punto de equilibrio habrá
se habrá desplazado. ¿Cómo? Pues en este caso, el tipo de cambio, al igual que el producto real, habrán aumentado. Al haber aumentado una unidad monetaria, en el caso de 16.11 a 17.11. Claro, me olvidaba aclarar. Esos valores los seguimos manteniendo en logaritmos, ya que es parte de la resolución y supuestos como tal. Pero si no, lo que se busca es solo desconvertir el logaritmo como tal. Ok, para explicar mejor, paso a esta explicación en Excel. En este caso, como se puede denotar, la economía empieza en el punto E0. Esta es la inicial en los que son las líneas naranjas. Vendría siendo el punto inicial de la economía con un 30 punto y algo y un 16, perdón, 16, 15.57 por ahí. Ok, la economía, de haber una inyección de dinero, shock, lo que va a hacer es aumentar hasta el punto que llega el brazo estable nuevo, pero estando en el brazo estable lo que hace a largo plazo, eso es medio plazo. A largo plazo lo que va a llegar es moverse hasta el punto de equilibrio E1, donde se habrá desplazado a un nuevo punto de equilibrio en la economía, con un brazo estable nuevo, un brazo estable nuevo y un brazo inestable nuevo. En este caso, lo que hemos visto, lo que se mencionó, al haber aumentado una unidad monetaria de manera imprevista para que nadie pueda prepararse ante esa situación, lo que hace es haber aumentado y después desplazarse con el largo tiempo a un nuevo punto de equilibrio. Esto lo que habrá hecho es haber aumentado el producto real y a su vez el tipo de cambio nominal ante ello. Por lo que la IS y la LM también se habrán desplazado. En este caso la LM se desplazó a la derecha y la IS se habrá desplazado también. Bueno, hasta aquí mi parte. Le cedo la palabra a mi compañero. Buenas noches, profesor. Soy el alumno Álvaro Alegre y a continuación voy a explicar la parte de la estimación econométrica. En primer lugar, tenemos la investigación de Sioux del año 2020, An Empirical Test of Mander-Fleming Model, The Case of a Latin American Country, en donde se buscó examinar el impacto de variables como son el gasto público, medido con porcentaje del PBI, el logaritmo natural del precio de las acciones, la tasa de interés real y el logaritmo natural de la oferta monetaria, por el M3. Sobre las variables endógenas, que en este caso son el logaritmo natural del PBI real y el logaritmo natural del tipo de cambio real. Para esto se hizo uso de un modelo de regresión lineal múltiple bajo el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y entre los resultados se ha encontrado que todas estas variables exógenas anteriormente mencionadas explican, o sea, son significativas respecto al logaritmo natural del PBI real y el logaritmo natural del tipo de cambio real. En cuanto a la investigación de Sion del año 2021, Are the predictions of the Mander-Fleming Flow Model applicable to Argentina? Es un modelo parecido al anteriormente mencionado, pero donde se incluye como variable exógena a la inflación esperada. Y también se establece que las curvas IS y LM son funciones del PBI real y del tipo de cambio real respectivamente. Y entre los resultados se encuentra que existe una relación negativa entre el PBI real y la tasa de interés real y la inflación esperada, mientras que existe una relación positiva con variables como son el gasto público, el logaritmo natural de la oferta monetaria y el logaritmo natural del precio de las acciones. ¿Y qué se puede concluir de esto? Que se puede decir que ante una política fiscal expansiva, el PBI real se incrementa. Y ante una política monetaria contractiva, el PBI real disminuye. Por otra parte, en el caso del tipo de cambio real, existe una relación negativa entre el gasto público y el tipo de cambio real, mientras que existe una relación positiva con la tasa de interés real, el logaritmo natural de la oferta monetaria, el logaritmo natural del precio de las acciones y el logaritmo natural de la inflación esperada. Y de esto que se puede comentar que ante una política fiscal expansiva, el tipo de cambio real disminuye, y ante una política monetaria contractiva, el tipo de cambio real se incrementa. En el paper de Lucio Viñas, de Sousa y Elizabeth Ledru del año 2002,
Alternative Paths Towards MEU Lessons from a Underflow Model for Asian Countries, se utilizó un modelo BAR para analizar a los países candidatos de la Unión Europea, como lo eran Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, los países bálticos, bajo los regímenes de tipo cambio fijo y tipo cambio flexible. Y entre los resultados se encuentra que la política monetaria bajo el régimen cambiario fijo no son muy efectivas en el caso de los países bálticos, como son Letonia, Lituania y Bulgaria. ¿No? Bulgaria, ¿no? Y la política fiscal solamente es efectiva en Estonia, bajo este régimen cambiario. A continuación, pasamos a la parte de la estimación econométrica de nuestro modelo. Para ello se consultó como fuente de información a las series estadísticas del Banco Central Reserva de Perú y del Banco Mundial. Y la muestra es de 21 observaciones entre los años 1999 y 2019. Para ello se va a utilizar un modelo de regresión lineal múltiple bajo el método de mínimos cuadros ordinarios. Y en base a las investigaciones de Sion 2020, Sion 2021, Miguel Sousa, Ledru 2002, el modelo planteado para la curva IS es donde la variable endógena es el logaritmo natural del PBI real y tiene como variables exógenas el logaritmo natural del gasto público y el logaritmo natural de la tasa de interés real. En base a las investigaciones de Sion 2020 y Sion 2021, el modelo planteado para la curva LM es donde el logaritmo natural de tipo cambio real es la variable endógena y las variables exógenas son el logaritmo natural del gasto público y el logaritmo natural de la tasa de interés. La estimación de la curva IS con el programa eViews, ¿qué se puede comentar? Como resultado, que todas las variables exógenas, el gasto público y la tasa de interés real, explican al logaritmo natural del PBI real. Son significativos. Y el R ajustado es 0.78, lo cual quiere decir que el modelo es muy bueno, ¿no? En cuanto a los impactos de las variables exógenas, que se puede comentar que ante el incremento del gasto público en 1%, el PBI real se incrementa en 0.02%. Y ante un incremento de la tasa de interés real en 1%, el PBI real disminuye en 0.0069% aproximadamente, ¿no? Que se puede también comentar que ante una política fiscal expansiva, el PBI real se incrementa y en una política monetaria contractiva, una tasa de interés, disminuye. En el caso de la estimación de la curva LM, ¿qué se puede comentar entre los resultados? Que solamente el logaritmo natural de la tasa de interés real es significativa, mientras que el logaritmo natural del gasto público no lo es. Y el recuadro ajustado es 0.2778. El modelo no es muy bueno, ¿no? Pero ¿qué se puede comentar respecto al impacto de las variables exógenas? Que ante el incremento del gasto público en 1%, el tipo de cambio real disminuye en 0.004% aproximadamente, y ante el incremento de la tasa de interés real, el tipo de cambio real aumenta, se incrementa en 0.002%. Esto quiere decir que ante una política fiscal expansiva, el tipo de cambio real disminuye, ante una política monetaria contractiva, el tipo de cambio real se incrementa. Muchas gracias, Jimmy. Continuando con la exposición y acerca del siguiente tema de aplicación de políticas económicas, continuamos con la política fiscal expansiva. Bueno, efectivamente en esto podemos ver que el modelo de economía dinámica de Mandel y Fleming, sin perturbaciones realizadas para el caso peruano, fue el equilibrio de los valores logarítmicos, o sea, un tipo de cambio de S, como se ve en la primera gráfica, de 15.5920, y el producto real de IE de 30.7868. Y bueno, en esta consideración de la política fiscal expansiva,
hablamos de la variación de GT, que en este caso tiene valor de 24.83. Bueno, sin repentinamente y sin previo aviso, como el supuesto lo manda, se da lugar a una aplicación de política fiscal expansiva no anticipada, aumentando con el valor de U1, UM, pasando a GT 25.83, como podría ver en esta gráfica. Y bueno, luego podemos ver acá en la gráfica de Excel que hemos realizado, se puede ver de que vemos tres tipos de puntos. Se ve una expansión contractiva y bueno, el punto más lejano, el punto que está en el aire, es cuando aumenta el gasto público, la tasa de interés sube y atrae capital hacia afuera. La moneda fortalece y los productos de exportación se vuelven más caros. Importar aumenta y las exportaciones disminuye. Y bueno, la IS, por consecuencia, regresa a su punto inicial. Ese punto es lo que aumenta inicialmente el producto, pero luego regresa a su lugar el tipo de cambio debido a que esto se debilita y debido a las exportaciones netas. Bueno, continuando con la presentación, vemos también política mix, en donde el modelo de la economía de Mandel y Fleming, también sin perturbaciones realizadas, en la primera gráfica se puede ver los valores tomados del SIE y el IE, en donde no hay muchas variaciones, y también se puede ver el GT, analizando el GT y el MT, ¿no? Bueno, habiendo el tema del aumento, sin repentinamente y sin previo aviso, se da lugar a una aplicación de política fiscal expansiva notificada y una política monetaria expansiva. Bueno, sea el mismo cambio del MT de los valores y del GT por una unidad, y podemos ver acá en la diagrama del fase de modelo de Mandel y Fleming, el Excel que hemos realizado, que se nota en el movimiento en la curva del IS hacia arriba y desplazamiento hacia la derecha de la curva del M. El nuevo punto de equilibrio se da en S 14.387 y el producto real de 30.786 para la política fiscal, y para la política monetaria se da el 17.11. Y esto implica que la aplicación de la política fiscal expansiva de una 1M provocará un aumento en el nivel de la renta en el Perú y a la vez una disminución en la tasa de interés local, y debido a la política monetaria expansiva, agregándolo a un valor de UM, disculpe, provocará un aumento en el Producto Real Nacional del Perú y a la vez un aumento en el tipo de cambio real. Esto dependería netamente de la efectiva final de la tasa de interés. Va a depender si el impacto de la economía es abierta o la política fiscal en base de quién tiene mayor impacto. Y bueno, como conclusión, tras la demostración del modelo de Mandel y Fleming para el caso de la economía peruana en el año 2019, como hemos analizado antes de la pandemia, se constató que el modelo señaló que la economía peruana podía comprar un punto de equilibrio donde el tipo de cambio nominal recae de 15.59 y un Producto Real Nacional de 30.78, en valores logarítmicos, como hemos presentado en nuestra investigación. Esto señalaba que al estar en la economía en un punto dentro del brazo estable, convergerá el equilibrio a lo largo plazo. Además que se mostró que la aplicación de diferentes políticas para los diferentes objetivos que hubiese tenido en Perú, dando lugar en nuestro presente trabajo la política monetaria expansiva, política fiscal expansiva y ambos. La utilización de la política fiscal o monetaria va a depender de la naturaleza del shock, que puede ser negativo o positivo. Porque cuando hay un shock de oferta, es decir, el sector privado no puede producir por un desastre natural, la pandemia, como en este caso lo estamos explicando en nuestra presentación, y etc. El gobierno debe impulsar el gasto público para contrarrestar este shock. Mientras que el shock fuese demanda, el Banco Central tendría que hacer una política expansiva o contractiva para poder controlar el gasto privado y la inversión privada. También puede ocurrir que el shock simultáneamente en las economías, y se tendría en este momento aplicar una política mixta, como lo hemos explicado en esta PPT previamente. Bueno, como en el caso que vimos en la pandemia al inicio, que fue un shock de oferta y luego fue un shock en la demanda. También va a depender si estamos hablando de una economía abierta, cerrada, o flujos de capitales perfectas o no. Muchas gracias.